Bienvenidos a este nuevo Cabrera Coffee, un Cabrera Coffee que sin duda se ve diferente. Estamos acostumbrados a encontrarnos en un lugar aquí en Cali, a tomarnos un cafecito y a contarles noticias de actualidad. Ese Cabrera Coffee se ve diferente porque nos acompañamos desde la virtualidad con dos expertos en el tema laboral. En primera instancia nos acompaña el doctor Jorge Palacio. Jorge, bienvenido a este nuevo Cabrera Coffee. Luisa, muchas gracias. Y sí, pues como verán, pues aquí muy abrigado y se darán cuenta desde dónde estoy transmitiendo claramente. Exacto, también nos acompaña el doctor Mauricio González. Mauricio, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Luisa, lo mismo, muy favorecido de estar con estos dos excelentes doctores y pues estar también abrigado, entonces ya también saben dónde estoy. El único que está con calor ya también se pueden dar cuenta. Exacto, y al otro lado nos acompaña nuestro director del área legal, Cristian Andrés Olaya. Cristian, bienvenido a este nuevo Cabrera Coffee. Luisa, muchísimas gracias. Un saludo para el doctor Mauricio y para el doctor Jorge. Realmente para nosotros, para el Departamento Legal de PKF Cabrera Internacional, es un placer contar con dos grandes profesionales, dos personas muy reconocidas en la materia. Y bueno, de nuevo también, en serio, gracias a ti, Luisa, por la invitación y aquí estamos para resolver inquietudes y también para hablar un poco de nosotros. Exacto, esa es la idea de este Cabrera Coffee. Básicamente lo que ustedes van a hacer hoy es conocer información de manos de expertos en el área laboral sobre algunas novedades y temas polémicos que están en el margen de esta nueva reforma laboral. Pero entonces, no va a ser una transmisión opiniómetra, o sea, todo lo que se va a dar aquí es netamente informativo. Usted podrá corroborarlo no solamente con fuentes periodísticas, sino también con fuentes oficiales, y eso es el ejercicio que vamos a hacer, y para eso nos acompaña el doctor Mauricio Antonio González. Doctor González, cuéntenos un poco de su trayectoria, porque nos hemos enterado haciendo un ejercicio periodístico que no solamente se ha dedicado a la abogacía, sino también ha estado compartiendo escenario en la televisión, en la docencia. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de combinar todos estos frentes? Bueno, Luisa, lo primero es muchos años en la docencia. Yo siempre quise ser docente y desde los 22 años inicié esa tarea. Yo soy ingeniero industrial, quiero decirte, y economista, y llegué a conocer todas estas partes de derecho trabajando en el entonces Seguro Social, donde no solamente durante 13 años fui el jefe de afiliación y tuve el honor y el gusto de poder implementar la Ley 100 desde el punto de vista operativo. Y pues sí, tuve la oportunidad, yo creo que era el ladrillo más harto por el Canal 9, ya se pueden imaginar los años para ver un Canal 9, donde salía con, en ese momento, una que después fue ministro, la doctora Beatriz Londoño y secretaria de Salud de Bogotá, que fue la monitora. Y yo dicté cómo hacer su autoliquidación por televisión. Creo que los únicos que nos vieron fue la mamá de Beatriz y mi mamá, pero tuvimos oportunidad, lo mismo por radio. Tuve la oportunidad de dirigir un fondo, la parte comercial de un fondo de pensiones, lo cual me permitió ver las dos orillas del negocio y obviamente ser profesor de varias universidades y aprender de muchas personas y de muchos alumnos. Hoy por hoy puedo decir que han pasado por ahí unos 40,000 alumnos por estas manos. Espero me recuerden y algunos me vean. Obviamente entre ellos pues he tenido el gusto de tener al doctor Palacio en algunas clases, claro, por eso es que yo estoy viejito y él está jovencito. Mejor dicho, toda una academia en todo este arte del derecho y en el arte de servir. Me gusta mucho esa parte de televisión porque, de hecho, yo soy comunicadora y esta onda de empezar a educar a las personas, de enseñarles algo por medio de la TV, se llama entretenimiento. Entonces, vemos que Colombia ha sido fuerte en esa materia y, pues, sin duda, un gusto tenerlo aquí en este nuevo Cabrera Coffee. Pues, gracias. Ahora con el doctor Jorge Palacios. Jorge, hemos visto que haces parte activa del Colegio de Abogados, exactamente desde el área laboral en la parte del trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, Luisa, para mí siempre un placer compartir con Mauricio y por supuesto ahorita con el doctor Cristian. Yo no había nacido cuando estaba funcionando el Seguro Social, entonces, no, mentira. Es molestando, doctor Mauricio. No, Luisa, mira, toda mi vida dedicado al tema del derecho laboral, toda la vida dedicado al derecho laboral, 20 años, muy pollito, desde muy salido de la universidad, supe que esta era mi rama, que esta era mi pasión, que esta era mi vocación. Y sobre todo quiero confesar que me encanta la docencia para no abogados.
hemos desarrollado habilidades sobre todo para llegarle a esa gente que quiere conocer del derecho, pero que no tiene las bases, que no tiene el fundamento, y uno como abogado muchas veces se enreda, utiliza muchas palabras raras, enredadas. Entonces, la idea de lo que hemos venido desarrollando en los últimos años es un derecho muy claro, un derecho muy desmenuzado para que pueda llegar a todos y sobre todo para que la gente, especialmente en materia de gestión humana, entienda cómo aplicar el derecho laboral. Entonces, es hacerlo lo más sencillo posible y lo más didáctico posible, especialmente para quienes no son abogados. Esa parte me gusta porque de hecho muchas personas entran temas como la reforma y no saben cómo liquidar, cómo realmente si sienten que están siendo bien remuneradas sus pensiones y les presentan una ecuación y dicen, hey, qué pena, yo soy, no sé, en mi caso, comunicador, entonces las matemáticas no es lo mío, se bloquean y no lo hacen. Entonces me gusta esa parte como de apostarle al derecho para no abogados, porque sin duda el derecho hace parte esencial de la vida de las personas. Y cerramos esta ronda de presentación con el director del área legal, Andrés Olaya Cantor. Andrés, bienvenido a este Cabrera Coffee. Cuéntanos de tu experiencia y en especial el tema de la docencia, cómo ha sido este renglón dentro de tu ejercicio profesional. Bueno, Luisa, yo soy abogado. A diferencia de nuestros dos invitados, yo siempre he estado ligado al sector netamente, por así decirlo, del derecho comercial, del derecho empresarial. Soy especialista en derecho tributario y candidato a magíster en derecho. El punto y mi vinculación con el derecho laboral estuvo siempre pegado mucho al litigio. Es decir, siempre estuve en temas de, por así decirlo, los conflictos laborales, muy ligado al tema de defensa, o por así decirlo, ese derecho laboral que yo llamé proempresa. Pero mi experiencia en temas laborales también sí me uno al doctor Jorge. Cuando yo recién salí egresado de la universidad de un pollito, siempre tuve la oportunidad de acceder a ese mundo laboral que es maravilloso, al cual respeto a mis colegas especialistas, porque realmente es un ámbito que mezcla muy bien la interacción de lo social, la interacción de la filosofía pura del derecho, la interacción de la dignificación del ser humano cuando ejerce una actividad de trabajo, y eso en cuanto a lo que llamo yo las garantías que hoy en día nos ofrece la Constitución y hoy en día nos ofrecen las normativas legales o dentro del ordenamiento jurídico colombiano en favor de las personas que trabajamos, porque a la larga todos somos trabajadores, pues eso es algo agradable. También me pareció muy curioso, y tal vez por eso siempre tomé la postura de ser de pronto, de estar en la otra orilla, en la línea de defensa, porque siempre he considerado que desgraciadamente muchas personas o algunas personas que han ejercido actividades laborales, pues no todas tienen buenas conductas. Y ese punto de entrar a tener ese debate entre defender aquellas conductas que yo consideraba eran impropias de un trabajador, por más que aquel buscaba tal vez la forma de que se le respetaran esas garantías que consideraban vulnerables, pues era algo interesante. Entonces ha sido como mi experiencia, pero sí, obviamente, digamos, yo soy especialista en temas de derecho comercial corporativo y tributario. Ahora bien, la idea es poder entremezclar esta postura, o lo que yo siempre he llamado como la línea de defensa mía, pro empresa, conociendo y aprendiendo de las dos personalidades que estás entrevistando en este caso, sobre las cuales creo que no solamente en más de una ocasión he tenido la oportunidad de conocer, sino que también he tenido la oportunidad de escuchar a otros colegas el alto estándar de calidad en sus conocimientos y bueno, aprender de ellos, francamente. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos en este nuevo Cabrera Coffee. Y acogiendo un poco a lo que dice Cristian del tema de Proempresa, vamos a empezar por ese gran conglomerado y es el sector empresarial, porque hay un punto de esta reforma que son los incrementos en los costos de aquellas personas que se dedican a actividades sin solución de continuidad. Entonces, son aquellas personas que están en el sector empresarial o en el sector hotelero, como por ponerles un ejemplo, y a la luz de esta reforma, pues van a haber unos incrementos en los costos de sus servicios. ¿Cuáles consideran ustedes, o especialmente Jorge, que podrían ser algunos riesgos o oportunidades de esta medida? Sí, Luisa. Digamos que fundamentalmente el impacto que tendría es básicamente volver a las reglas que teníamos antes de la ley 789 del año 2002, que fundamentalmente era un recargo nocturno que iniciaba a partir de las 6 de la tarde y un recargo dominical que se pagaba al 100%. Es retomar fundamentalmente eso.
Normalmente hay una tradición donde se dice vamos a recuperar las horas extras o vamos a volver a pagar las horas extras. Realmente las horas extras nunca se tocaron. El tema era el tema del recargo nocturno y el recargo dominical. Indiscutiblemente, especialmente sector hotelero, hotelería y turismo, restaurantes, diversión, ocio, se podrían ver realmente afectadas porque el efecto sería absolutamente automático al subir los recargos. De todas formas, en la reforma, digamos que hay dos posturas que son las que deberíamos intentar conciliar, que es siempre, oiga, la productividad, el tema del capital, el tema del negocio, el tema de la economía y el tema, digamos, de los derechos laborales, el bienestar, el mejorar las condiciones laborales, cómo logramos, digamos, armonizar esas dos ideas para que los dos intereses se vean favorecidos, porque ni podemos darle a todos los trabajadores porque no tenemos empresa, ni podemos darle a toda la empresa porque entonces no tenemos trabajadores. El tema aquí es nuestra economía está en capacidad de pagar esos recargos en este momento después de pandemia, después de la recesión económica que estamos viviendo. Esa es la discusión que tenemos, a ver si podemos compaginar esos dos intereses de alguna forma. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta una cosa, y es que dentro del plan de gobierno del presidente actual era un tema que estaba establecido desde su plan de gobierno. O sea, digamos que uno de los temas muy importantes para el gobierno para aprobar es este tema del recuperar los recargos nocturnos y dominicales, para que lo entendamos todos, la importancia que tiene este punto dentro de la reforma desde el punto de vista, digamos, del gobierno y del Ministerio de Trabajo. Ese punto está muy interesante porque podríamos decir que efectivamente él se está haciendo como leal a ese plan de gobierno o hay dentro de lo que se está planteando habría alguna sorpresa. Hay muchas sorpresas, hay muchas. Seguramente vamos a conversar nosotros y tendremos la oportunidad el día que nos veamos porque hay muchísimas sorpresas. Esta es de las pocas que no son sorpresa. Esta sí estaba absolutamente anunciada, avisada, de hecho desde que se posesionó la ministra. Esta no es sorpresa. Vamos a tener otra cantidad de sorpresas y espero que estemos todos juntos, muchos, para estudiar y analizar esas sorpresas que nos vamos a encontrar dentro de nuestro encuentro que vamos a tener el próximo 15 de abril. Exacto. Recuerde que si usted quiere saber un poquito más de esas sorpresas que nos tiene para la reforma laboral, nosotros tenemos una cita el 14 de abril aquí en Cali, en el Club de Ejecutivos a partir de las 7:30 de la mañana. Desde ya pueden reservar su cupo en www.pkfcabrera.com. Bueno, vamos a cambiar un poquito las reglas de juego y hablemos un poco del tema de la carga pensional. Mauricio, exactamente, la regla nos dice que el valor total de la pensión no puede superar el 80%, no puede ser superior de ese monto. ¿Existe algún límite de semanas para realizar este cálculo? Un momento, por favor, porque Mauricio tiene el micrófono apagado. Te puedo decir, ya, ahora sí, ya me lo abriste. Quería decirles antes de hablar del tema pensional, poder decirles que hoy el perfil de una persona que está en nómina, yo siempre lo he visto complicado en el sentido que tiene que ser un laboralista con reforma y todo experto, un tributarista, porque eso de retención en la fuente es todo un posgrado, y hoy en seguridad social es el IBC. Yo siempre molesto a mis alumnos diciendo que es más difícil armar ingresos bases de cotización que armar devengos o que armarlo salarial. Cada uno en su área sabrá la complejidad de este tema. Sin embargo, a tu pregunta, Luisa, específica, pues nosotros vamos a ver que en pensiones creo que todos entendimos mal y en algún momento cuando llegó la reforma de la ley 797 del 2003, perdón, pues tuvimos la sorpresa de que todos dijimos que había que cotizar mínimo 1.300 en el régimen de prima media y máximo 1.800. Error tenaz, porque pensamos que lo máximo era 500 semanas y que encima de eso, de 1.800, se perdían las semanas. Tremendo cambio que tuvimos al entender que el 80% que decía la ley no eran 500 semanas más, pueden ser más dependiendo la famosa fórmula en pensiones de porcentaje de pensión igual al 65.5 menos 0.5S, que explicaremos el 14 de abril allá en el Club de Ejecutivos, muy elegantes porque ese club es muy lindo y esa ciudad es muy hermosa, para que podamos entender no solamente ese incremento que vamos a poder, por ejemplo, los que son de 25 salarios, los que ganan en promedio los 10 últimos años o toda su vida laboral 29 millones,
2.200 semanas es su horizonte ahora para poder lograr el 80%. Y así, dependiendo en cada porcentaje, van a ser menos semanas. Eso lo explicaremos, al igual que otros temas que, entre comillas, desde el punto de vista de protección social, ingresos bases de cotización, yo diría que el semestre pasado fue muy amplio en generación de normas. Disculpen que esté como muy conversón hoy. Espero que el 14 esté igual para poderles decir que tuvimos, señores, decreto 2322, decreto que tuvimos también nosotros, famosísimo, el 1494, equivalencias en semanas, poder comprar semanas para su pensión con los dineros BEPS, que esperamos poderlo explicar, pero también el famoso decreto de incapacidades, el 1427, y el 1601 de independientes, y hasta puede uno decir el famoso decreto 768 de tarifas de riesgos, que con la resolución 2012, en enero todos los que somos de nómina sufrimos. Discúlpeme que hiciera ese resumen un poco más amplio. Ese resumen está amplio, pero está súper a gusto y súper completo, porque la idea es esa. La idea es que ustedes conozcan de mano de los expertos cuáles son esos temas que vamos a abordar de manera concreta y bien detallada el 14 de abril aquí en Santiago de Cali. Recuerde que si usted de pronto está fuera de Cali, pero quiere ser parte de este seminario, también está disponible en formato grabación, así que inscríbase desde ya en www.pkfcabrera.com. En el momento de realizar su inscripción, hay un campo que dice nombre. Escribe su nombre, su apellido, y por favor nos indica que está interesado en comprar la grabación, y nosotros la enviaremos vía correo electrónico. Bueno, después de este anuncio, y que estoy hablando de la parte digital, sin duda, pues la parte como de este tema de la tecnología también hizo parte de este rubro de reformas y entraron a ser parte fundamental de los manuales de contratación de muchas organizaciones, insertando dos conceptos, que fue teletrabajo y desconexión laboral. ¿Qué pasa con esas organizaciones que deciden no anexar dentro de sus manuales estos conceptos? ¿Están sujetos a sanciones, a cierres? ¿Qué podría pasar con estas entidades? Pues Luisa, el tema es que tenemos ley de desconexión laboral desde enero del 2022. O sea, ya es una ley que tiene más de un año, y esa ley estableció que toda empresa en Colombia tiene que tener una política de desconexión laboral. Es decir, si yo no tengo mi política de desconexión laboral, lo primero que va a pasar el día que un trabajador interponga una queja porque le están aparentemente o presuntamente violando el derecho a la desconexión, es que el Ministerio de Trabajo lo primero que me va a pedir es ¿dónde está la política? Si yo no tengo la política, pues eso se vuelve una sanción automática. Más allá de eso, el tema es: tenemos que proteger la salud mental de los trabajadores. Una de las herramientas que tenemos en este momento es la política de desconexión laboral. Ha habido una explosión de tema digamos, de afectación de la salud mental dentro de toda la población a nivel general, trabajadores, no trabajadores, y este tema de la desconexión hace parte de esa red de cuidado que nosotros como empleadores tenemos, digamos, que crear y construir para principalmente nuestros teletrabajadores, trabajadores remotos, trabajadores en casa. La ley de desconexión le aplica a todos los trabajadores, que eso quede claro, tanto presenciales como trabajadores a distancia. Pero se necesita una mayor protección para esos trabajadores que no están en mi entorno. Y para cuidar esa salud mental, pues la política de desconexión laboral se vuelve clave. Entonces, si no tengo la política de desconexión, puedo ser sujeto, digamos, que me puede interponer el Ministerio de Trabajo una multa, y adicionalmente no estoy cuidando la salud de los trabajadores y estoy asumiendo esa contingencia frente a esas posibles enfermedades o afectaciones. Es un tema para cuidar la salud y para proteger a todo el equipo de trabajo. Otra de las medidas que se tiene en cuenta para esa protección del colaborador tiene que ver con la reducción de la jornada laboral semanal, ¿no? Que es uno de los temas que este ya es como una pregunta futurista, porque la aplicación de esta medida es a partir del 15 de julio. Entonces, a la luz de todo este fenómeno y que muchas empresas desde ya están empezando a educarse y a implementar el sistema, ¿cuáles consideran ustedes que va a ser el futuro del empleador y del empleado una vez se genere todo el recorte de horas, que es progresivo? Si usted se está conectando hasta ahora, bienvenido a nuestro Cabrera Coffee, y le cuento que en ese momento estamos con Mauricio González, Jorge Palacio y nuestro director jurídico Andrés Olaya. Estamos aquí porque la idea es que ustedes tengan una antesala de qué va a pasar en nuestro seminario jurídico, la revolución del derecho 4.0 a 4.1. Así, hablemos un poquito de la reducción de horas y cuál podría ser el futuro para colaborador y empleado, teniendo en cuenta que esto es una medida progresiva. Entonces, lo primero, acordarnos, y para tener el contexto de todo,
Recordemos que el tema de la reducción de la jornada de trabajo no, digamos, no fue incluido inicialmente dentro de la reforma laboral. O sea, nosotros tenemos una ley desde hace 2 años, en el año 2021, tenemos la ley 2101 del 2021, que estableció la reducción gradual de esa jornada de trabajo, ¿cierto? Que es recogida en este momento por la reforma laboral, y el 14 vamos a ver que ahí tenemos un par de sorpresas, ¿cierto? Pero en esencia la reducción gradual de la jornada se respetó, por lo menos dentro del texto que fue presentado al Congreso de la República. Nosotros los hombres normalmente medimos nuestra vida en mundiales de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros tuvimos mundial de fútbol el año pasado, ¿cierto? En el año 2022. Igual vamos a tener mundial de fútbol en el año 2026, el de Estados Unidos, México y Canadá. Pues la reforma hace que desde el mundial del año pasado al mundial del 2026 tengamos una reducción de 48 a 42 horas. Ahorita el 15 de julio vamos a tener la primera reducción, que es a 47 horas. O sea, este año vamos a tener reducción de una sola hora. El próximo año tenemos otra reducción de una, y después ya se empieza a reducir de a 2 horas hasta llegar a 42 en el año 2026. Digamos, eso es lo que establece la ley 2101 del 2021. Entonces, el primer impacto que vamos a tener lo tenemos ahorita el 15 de julio. Muchas empresas lo que están diciendo es, bueno, pues entonces pagamos una hora extra porque vamos a pasar de 48 a 47. Eso está bien por este año, pero uno tiene que pensar más en el mediano y en el largo plazo, y es empezar desde ya a mirar cómo vamos a ser más productivos, porque vamos a tener que hacer en muchos casos lo mismo que hacemos en 48, hacerlo en 47, 46, 44 y 42. Ustedes me van a decir, en el sector operativo o productivo es imposible. Bueno, pues entonces tenemos que mirar cómo implementamos tecnología, o si tenemos que simplemente contratar más trabajadores. Pero si yo no empiezo a pensar desde ya en eso, no voy a adoptar las soluciones que requiero para mirar de aquí al mediano y a largo plazo, porque repito, muchas empresas lo que dicen es, listo, paguemos la hora extra este año, pero hay que pensar desde ya en el mediano y el largo plazo, porque aquí lo que hay que mirar es cómo vamos a ser más productivos para tener la misma carga laboral en menos tiempo, la misma actividad en menos tiempo. Entonces, la invitación es a pensar estratégicamente en estos temas, que también es la mirada que le vamos a dar nosotros el 14 de abril. Más allá de la norma, estratégicamente hablando, ¿qué podemos ofrecer? ¿Cómo podemos planificar para que todo esto empiece a ser un círculo virtuoso? Entonces, tema laboral, tema productivo, económico, financiero, que todo se vuelva un círculo virtuoso, seguridad social, para ver cómo generamos, pues, el menor impacto posible dentro de nuestras empresas en el entorno de todas las reformas que estamos viviendo. Porque la idea es esa, ¿no? La idea es que toda reforma entra con la pretensión de ser progresiva, no más que progresiva, es apuntarle como al progreso de los ciudadanos, apuntarle al aumento del Producto Interno Bruto de un país, para que tenga rentabilidad, y pues no nos terminemos dando como en la cabeza, por así decirlo. Entonces, si usted quiere aprender cómo será esta disminución progresiva, lo invitamos a que conozcan nuestro seminario, y por supuesto se inscriba en www.pkfcabrera.com. Vamos a ir cerrando este Cabrera Coffee, un Cabrera Coffee netamente digital. Les recordamos a todos que nuestros invitados, el doctor Jorge Palazzi y el doctor Mauricio González, se encuentran en la ciudad de Bogotá, y por eso este Cabrera Coffee se ve diferente, pero los acompañamos con la misma actitud en nuestra cita de cada viernes. Mauricio, para ir cerrando, 2 razones por las cuales la gente debe asistir a este seminario. Bueno, Luisa, primero, porque Cali es una ciudad muy hermosa, el Club de Ejecutivos es un sitio muy lindo, van a recibir una capacitación explicada en una forma, llamemos muy docente, muy sencilla, para que todos entendamos. 2, porque recuerden que sobre estos temas, laboral, tributario e IBCs, pues tenemos hoy 3 entidades que nos auditan y que las sanciones son muy tenaces. Una, la famosa UGPP. 2, la famosa DIAN, porque todos nosotros tenemos que mandar de nuestra nómina un documento soporte todos los meses. Y 3, pues el Ministerio de Trabajo. Y entonces, en esencia, pues no solamente hay que estar capacitados, estar al día en los que estamos viendo para evitar sanciones muy onerosas de estas entidades. Los esperamos, será un gusto para mí, y yo creo que para los 3 que estamos en este Cabrera Coffee, pues poderlos ver, conocer y tenerlos en el Club de Ejecutivos el próximo 14 de abril. Mauricio, rápidamente, Jorge, rápidamente, ¿para qué tipo de personas está perfecto este seminario?
Pues mira, la verdad, sinceramente es una amplia gama, es una amplia gama. Los primeros que están invitados, por supuesto, son las cabezas de las empresas, porque es que estamos hablando de un tema de impacto importante. Y aquí vamos a hablar lo que les estábamos diciendo ahorita. Vamos a hablar no solamente, digamos, de cómo se va a liquidar el recargo nocturno o el recargo dominical, vamos a ir mucho más allá de eso. Y lo que vamos a decir es, estratégicamente hablando, cómo puedo yo prepararme para afrontar esta reforma laboral. Estratégicamente hablando, cómo puedo yo implementar una reducción de la jornada de trabajo. Estratégicamente hablando, cómo puedo yo implementar una desconexión laboral, pero que a la vez implique mayor compromiso y mayor productividad de los colaboradores. Entonces es darle a los directivos, a las cabezas de las empresas, esas herramientas estratégicas para que puedan entender estas reformas, qué es lo que se está planteando y que puedan tener herramientas para planear sus empresas y planear sus actividades económicas a futuro. Y también vamos a dar herramientas prácticas desde el punto de vista de liquidación de nóminas, de liquidación de seguridad social. Entonces, fíjate que vamos a dar herramientas para los directivos y vamos a dar herramientas para las personas que tienen que operar también todas estas situaciones. Entonces, realmente es una gama muy interesante de personas las que pueden participar dentro de nuestro encuentro. Exacto, ese será un seminario para todos, para usted que es estudiante de pregrado, está buscando hacer sus prácticas e enfocarse en un tema laboral. De pronto, usted que está haciendo su maestría, su especialización y quiere potenciar su hoja de vida y actualizarse. Ustedes que hacen parte de procesos de selección, todas las personas que hacen parte de reclutamiento y, ¿por qué no?, gente que desea estar a la vanguardia. Este seminario es para usted. Bueno, así termina nuestro Cabrera Coffee del día de hoy, un Cabrera Coffee digital, pero esperamos encontrarlos a todos el 14 de abril en el Club de Ejecutivos de Santiago de Cali. Es bueno que las personas que nos ven sepan que no solamente somos las personas que pertenecemos a PKF Cabrera Internacional las que podemos dar esas entrevistas, sino que además de eso siempre se trae grandes profesionales de diversas áreas y la idea siempre es aportar. La idea es que el sector empresarial conozca no solamente desde el punto de vista de la técnica pura, sino también de las implicaciones. Ojo, en este tema tan importante he escuchado, me he centrado mucho en tratar de entender no solamente la crítica, sino también es, ok, y si hay una crítica, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la manera en la cual podemos darle una aplicación efectiva a esta reforma? Que evidentemente además esto pues, es bueno saber lo que está en curso, digamos, está cumpliendo su trámite legislativo. Entonces, en ese sentido es importante no ser alarmista. Sí hay unas críticas que consideramos son, desde un punto de vista empresarial, son fuertes, pero bueno, ¿cuál entonces es la solución? Creo que eso es importante y de nuevo muchas gracias al doctor Jorge Alberto y al doctor Mauricio. En serio, muchas gracias.